Fuerte abrazo, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Vamos a continuar desarrollando esta serie de estudios que la hemos titulado La oración. En esta parte yo quisiera hablar acerca de las oraciones que Dios responde. Hermanos, hay un texto bíblico en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Dice así la santa palabra de nuestro Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, por la palabra del Señor, Dios nos invita a cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, que clamemos, sabiendo que Dios mismo va a responder a ese clamor. Y Dios, a través de esa oración, nos va a mostrar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Hermanos, por eso que la revelación que Dios desarrolló a lo largo de la creación de este precioso libro llamado la Biblia, vino a través de hombres, vino a través de mujeres, inspirados por el Espíritu Santo, hombres santos, les fue revelada toda la revelación de Dios. Dios les mostró cosas verdaderamente grandes y ocultas. Hermanos, hay un ejemplo en la palabra del Señor respecto de un varón llamado David y su deseo de construir un templo donde pueda ser adorado Dios. Recordarán ustedes, hermanos, que David fue rey de Israel, fue el segundo rey en la dinastía real porque el primer rey fue Saúl. David, un adorador en espíritu y en verdad, como dice la palabra del Señor, un hombre conforme al corazón de Dios. Sin duda alguna, en su corazón estaba siempre ese deseo latente de adorar a Dios. Dice que en cierta ocasión él estaba en su palacio, en la comodidad de su palacio, porque él era rey, tenía todo su poderío, y que desde una de las ventanas vio cómo el tabernáculo, que era una especie de templo portátil, tenía que ser movido de un lado a otro, hasta que en un momento dado se despertó en su corazón un deseo de construir un templo. El deseo de David era construir un templo donde pueda ser adorado Dios. Dejar de lado ya el tabernáculo para pasar a una edificación. Hermanos, por más que esta pretensión pueda ser una pretensión sana, la respuesta de Dios fue que él no se le había conseguido que construyera el templo por cuanto había derramado mucha sangre. Recordarán ustedes, hermanos, que David fue un guerrero muy valiente. Bueno, esa oración halló respuesta años después. Si vamos al libro de Reyes, capítulo 9, Primera de Reyes, capítulo 9, Primera de Reyes, capítulo 9, versículos del 1 al 9. Vamos a ver que la respuesta a esa oración llegó a través de su hijo Salomón. Voy a leerlo en la versión traducción lenguaje actual.
Dice así la palabra del Señor. Dios habla con Salomón. Cuando Salomón terminó de construir el templo de Dios, su propio palacio y todo lo que quiso edificar, Dios se le apareció por segunda vez, como se le había aparecido antes en Gabaón, y le dijo: he escuchado tus oraciones y tus ruegos. Este templo que has edificado será mío, y en él viviré para siempre. Voy a cuidarlo y no descuidaré en ningún momento. En cuanto a ti, Salomón, si te comportas bien y me obedeces en todo, Israel siempre tendrá como rey un descendiente tuyo. Así también se lo prometí a tu padre David. Compórtate como él lo hizo. Si tú o cualquiera de tus descendientes no me obedecen, sino que sirven y adoran a otros dioses, entonces expulsaré a Israel de la tierra que le he dado. Abandonaré el templo que había elegido para que me adoraran, y todas las naciones se burlarán de tu pueblo. Este templo no será más que un montón de ruinas, y todo lo que pase a su lado se asombrarán y se burlarán diciendo: ¿por qué Dios ha hecho esto con Israel y con este templo? Y se le contestará: porque Israel abandonó a su Dios, quien lo había sacado de Egipto. Su pueblo obedeció y adoró a otros dioses. Por eso Dios ha traído todo este mal sobre ellos. Creo yo que este texto bíblico nos revela sorprendentemente la respuesta de Dios a una petición que había hecho Salomón. Dios le había permitido poder construir el templo, que fue el primer deseo, en primera instancia fue el primer deseo de David, ¿no? Su padre. David, en su deseo estaba construir un templo donde Dios pueda ser adorado. Hermanos, pero esa respuesta que ante el ruego de David llegó después, años después, a través de su hijo Salomón. Y Dios le hace advertencia, una advertencia muy clara. Creo yo que una persona con un entendimiento normal puede comprender todo lo que está escrito aquí. Cualquier persona puede entender que si ante esta advertencia ellos hacen lo contrario, les iban a venir consecuencias muy terribles. Si el rey y el pueblo se volvían tras dioses falsos, desobedecían a Dios, Dios los iba a dejar. Y de hecho, Dios iba a dejar, estaba dispuesto a dejar el mismo templo que había servido como un lugar de reunión para el pueblo donde tenía que ser adorado su nombre. De hecho, años después pasó así. Este impresionante templo fue arrasado, fue destruido. Hermanos, David preparó todos los materiales, reunió todos los recursos para que se llevara a cabo esta monumental obra. Dice Primera de Crónicas, capítulo 29. Vamos ahora a Primera de Crónicas, capítulo 29. Y vamos a ver cómo Dios suplió todos los recursos que iban a ser sufragados en la edificación de ese templo. Dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 1 al 9. Dice: luego el rey David le dijo a toda la gente que se había reunido: Dios eligió a mi hijo Salomón para que construyera el templo. Sin embargo, él todavía es muy joven y no tiene la experiencia para hacer un trabajo tan importante. Él construirá el templo para nuestro Dios, y no se trata de la construcción de un palacio ordinario. Con mucho sacrificio he podido juntar los materiales necesarios para construir el templo de mi Dios: oro, plata, bronce, hierro y madera para los muebles y utensilios que deben ser confeccionados. También he reunido muchísimas piedras preciosas de toda clase. Es tan grande mi amor por este templo para mi Dios, que además de todo lo que he reunido, voy a entregar de mis propias riquezas lo siguiente: 100.000 kilos de oro más fino que existe, 230.000 kilos de plata fina para recubrir las paredes del templo y sus edificios, y para los muebles y utensilios que harán los artesanos. ¿Quién de ustedes quiere demostrar hoy su amor a Dios dando una ofrenda para la construcción del templo?
Entonces todos los jefes de Israel y las altas autoridades del reino dieron de buena voluntad las siguientes ofrendas: 165.000 kilos y 10.000 monedas de oro, 330.000 kilos de plata, cerca de 600 kilos de bronce, 3.300.000 kilos de hierro. Además, los que tenían piedras preciosas se las entregaron a Jehiel, descendiente de Guerzón, que era el encargado de la tesorería del templo. El rey David y todo el pueblo estaban muy contentos porque todos dieron con sinceridad. Qué precioso, hermano. Yo no puedo negar mi admiración por David, a pesar de que este hombre pecó y de qué manera pecó y las consecuencias de su pecado. Sí, hermano. Y eso es lo que me llena de mucha admiración por este hombre, porque era un hombre de carne y hueso, no era un ángel, no era un robot. Era un hombre que fallaba, igual que yo, igual que muchas personas, igual que todos. Pero su corazón era tan grande, por eso que dice la Biblia que este hombre era conforme al corazón de Dios. Porque miren lo desprendido que fue David, lo generoso que fue David, todos los recursos que éste proveyó para la edificación de esta monumental obra, el templo. En el deseo de su corazón estaba que se edifique un templo, el mejor de los templos, para Dios, lo mejor siempre para Dios. Qué precioso ver cómo David y el pueblo de Israel, dice que los jefes y las altas autoridades de su reino, todos cooperaron, todos lo hicieron con sinceridad, apoyaron, fueron generosos. Y pensar que un joven llamado Salomón, años más tarde, iba a llevar a cabo esta obra. Nótese usted, hermanos, que todo nace en el deseo de un corazón de un hombre, ¿no? David. Y posteriormente llega la respuesta a esas peticiones de ese corazón. A veces las respuestas a las oraciones no llegan insofacto. Con el pasar de los años llega la respuesta. Hermanos, podemos darnos cuenta que Dios consintió en este deseo a la final. Si bien es cierto, David no pudo construir el templo, a pesar de que ese era su deseo. Es como en el caso de un antepasado de él, ¿no? Moisés. Moisés bregó con el pueblo de Israel, vagaron por el desierto, todo con la consigna de llegar a la tierra prometida, y Moisés no llegó. Hermanos, así también en el deseo de David estaba la construcción de este templo y Dios no se lo permitió. Pero hay un detalle. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes 9 que Dios visitó a Salomón. Y Dios visitó para consentir en esa oración que él había expresado. Y no es la primera vez que Dios visita a un hombre. De hecho, Dios visitó a Enoc, Dios visitó a Abraham, Dios visitó a Sara, a Moisés, a la propia iglesia. Miren, Dios responde la oración del hijo obediente. Dios responde la oración de aquel creyente que es sincero, que es genuino. Dios no responde la oración de aquellos que son hipócritas, que son cínicos. Dios no responde la oración de aquellos que tienen endurecidos sus corazones, de aquellos que andan en peleas entre hermanos. Dios no responde esa oración. Hermanos. Dios responde la oración de los hijos que son obedientes. Hermano, Dios siempre va a premiar la obediencia. Dios siempre va a premiar la obediencia. Si vemos Primera de Reyes capítulo 8, vamos a ver la oración de Salomón nuevamente. Primera de Reyes capítulo 8, vamos a leer del versículo 22 al 30. Primera de Reyes capítulo 8, versículos del 22 al 30. Dice así la palabra del Señor.
Como prefacio dice, Salomón ora por el templo. Entonces Salomón se puso delante del altar de Dios a la vista de todo Israel y levantando las manos al cielo dijo, Dios de Israel, ni el cielo ni la tierra hay otro que se compare a ti. Tú cumples tu pacto y amas profundamente a los que te obedecen de corazón. Dios de Israel, hoy has cumplido una de tus promesas a mi padre. Ahora cumple también la promesa que le hiciste que siempre sus descendientes reinarán en Israel y seguirán su ejemplo. Por eso, Dios nuestro, cumple las promesas que le hiciste a mi padre. Dios mío, ni el cielo ni la tierra son suficientes para ti, mucho menos este templo que te he construido. Pero de todos modos te pido que escuches mi oración. Cuida de este templo de día y de noche, pues tú mismo has dicho que vivirás en él. Cuando estemos lejos de Jerusalén y oremos en dirección a tu templo, escucha desde el cielo nuestras oraciones y perdónanos. Qué preciosa oración, la de Salomón. Hermanos, vemos el premio que Dios da a un hijo obediente, a un creyente que es obediente. Pedirle a Dios con fe, pedirle a Dios con sinceridad, sabiendo que lo que debe interponerse en nosotros siempre sea su voluntad. Va a hacer que Dios desde los cielos haga descender la bendición más especial que pueda tener para nuestra vida. Dios le pidió a Salomón obediencia y Salomón tenía que responder con obediencia. Salomón, hermanos, en esta oración proclama a viva voz que no hay otro Dios como el Dios de Israel. Rogó a Dios ante su presencia, pidió a Dios protección y Dios respondió a esa oración. Hermano, qué precioso es cuando un creyente verdaderamente obedece a Dios. Miren, ¿qué hubiese pasado si David no hubiese hecho caso a esa orden que dio Dios de que él no podía construir el templo por cuanto había derramado mucha sangre? Y él hubiese hecho caso omiso, hubiese desobedecido a esa orden y él hubiese edificado el templo. No hubiese sido lo mismo. El templo que construyó Salomón tuvo por arquitecto al mismo Dios. Dios estableció las medidas exactas, los materiales con los cuales se iba a confeccionar ese templo. Creo yo, hasta el número de trabajadores, obreros que se dedicaron a la edificación de ese templo. Todo lo hizo Dios. Y Dios se glorificó en ese templo, hermanos. Pero en el momento en que ya Salomón poco a poco se fue apartando de Dios, desde el momento en que el pueblo de Israel comenzó a seguir a dioses falsos, vino las consecuencias de su pecado. Recordarán ustedes, hermanos, que Jerusalén, en especial la tribu de Judá, fue arrasada por los babilonios. Este templo, impresionante templo, monumental templo, quedó hecho un guiñapo, quedó en ruinas por cuanto el pueblo se alejó de Dios. Y vinieron las consecuencias, terribles consecuencias que le tocó pasar a la nación. Vivir bajo el cautiverio de Babilonia. Hermanos, reflexionemos. Dios va a responder la oración de sus hijos siempre y cuando estos sean obedientes. Que lo que uno pide, lo que uno pueda tener como pretensión, sea algo que esté alineado a la voluntad de Dios.
Porque hermanos, el creyente debe circunscribirse a la voluntad de Dios, debe vivir la voluntad de Dios. El creyente no vive al garete, no vive conforme a su parecer, no. Porque si obramos de esa forma, Dios no va a estar de nuestro lado, Dios no va a consentir en nuestra voluntad. Por eso vienen las consecuencias del pecado. Dios responde a la oración de aquellos creyentes que se acercan a Dios creyendo, siendo sinceros en obediencia. Mire David, el deseo de su corazón, construir un templo para Dios. Vuelvo y repito, no era una mala pretensión, era algo bueno. Estaba viendo que ese tabernáculo que Dios le dio a los levitas para que trabajaran levantando, armando y desarmando ese templo portátil. David, dándose cuenta de que él estaba en un palacio con todas las comodidades y Dios entre cortinas, creo yo que la pretensión de él sí fue muy legítima, fue muy sincera. Yo en las comodidades de este palacio, teniendo todo, y Dios siendo adorado entre cortinas, no lo vio justo. Por eso que realmente David era un adorador en espíritu y en verdad. Sabía muy bien que Dios merecía mucho más que un templo entre cortinas. Hermanos queridos, espero que este ejemplo que les he citado por la palabra del Señor les sirva y podamos reflexionar en la oración que Dios responde. Dios no responde todas las oraciones. No todo lo que nosotros le pedimos, Él nos lo va a conceder. De hecho, hermanos, muchas veces la respuesta de Dios llega pasados los años. De hecho, hay personas que han sufrido una enfermedad catastrófica y están entre el borde de la vida y la muerte, y la respuesta de Dios llega a su oración en el momento. Pero hay quienes la respuesta a su oración les llega pasados los años. Hermano, recuerde la primera cita que topamos para establecer este estudio. Jeremías capítulo 33, verso 3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Hermano, no baje los brazos en la oración. No, no se detenga. Siga orando, siga clamando, siga buscando el rostro de Dios, su presencia, hermanos. Este es el tiempo, hermanos, donde más debemos acercarnos a Dios, sabiendo que la venida de nuestro Redentor está cerca. En cualquier momento, el Señor viene y levanta la iglesia. Hermano, mantengámonos firmes en la oración. Sigamos orando, no se detenga. Hermano, no se detenga, siga orando, siga clamando. Hay mucho por qué orar, no se detenga. No desperdicie su tiempo. Busque la respuesta de Dios. Órele a Dios y Dios le va a conceder. Hermanos queridos, hasta aquí me quedo con esta enseñanza. Que Dios me los bendiga grandemente. Hasta una próxima ocasión.